los ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder juntarnos un domingo, Señor, a buscar de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras los corazones de cada persona que esté aquí para que ellos puedan recibir tu palabra y que yo pueda dar tu palabra, Señor, tal como es. En el nombre de Jesús. Amén. Me bajo, hermano, me bajo. Estamos hablando sobre criando guerreros, ¿verdad? Sobre los hijos. Y yo creo que no hay padre que esté aquí que no quiera lo mejor para sus hijos. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Es algo, yo creo que natural. Y les cuento que ahora en la mañana, arreglándome para venir, pues estaba yo meditando en la palabra. Normalmente en la mañana me levanto, medito un poco en la palabra, tengo un pequeño devocional y luego empiezo mi día. Y como ahora me tocaba estar aquí enfrente de ustedes, pues mucho más me tomé el tiempo, ¿verdad? Y estoy ahí yo platicando con el Señor, teniendo mi tiempo con Dios, y en eso levanto a las niñas para empezar a arreglarlas. Y las arreglo y por fin les doy de comer, y es hora de subirnos al carro. No sé cuántos de ustedes les toca subir niños al carro, ¿verdad? Para la escuela, para lo que sea. Y empieza uno, ándale, vámonos, que no sé qué. Y las niñas están como en el mundo de niños, me imagino. Que es muchísimo más divertido que el mío, que les está diciendo que se apuren y vámonos ya y súbete, ¿dónde están los zapatos? Y no sé qué. Pues una niña agarra sus zapatos y se los pone y ya estamos listos para irnos. Y la otra agarra un juguetito y empieza a echarle agua al juguetito. Y yo, no hagas, no voy a decir quién, ¿no? Pero una de mis hijas, no hagas eso, que no sé qué, deja el juguetito ahí y ya ponte tus zapatos. Y luego la chiquita empieza, ya les dije quién. La chiquita me dice, mami, no encuentro mis zapatos, que no sé qué, ¿verdad? Y lo que sucede cuando te vas a ir es que en un hoyo negro, yo no sé en dónde, desaparecen los zapatos de todo el mundo. O sea, los zapatos, te estás ahí cayendo con los zapatos todo el día, que los dejan tirados. Pero cuando es hora de irnos, no puedes encontrar los zapatos. Pues la niña, no encuentro mis zapatos, que no sé, ya te había mandado a traer tus zapatos, que no sé qué tanto. Pues total, la otra todavía está jugando con el agua, metiéndole al juguetito en el zinc, pero ya con zapatos, y la otra sin zapatos llorando porque no los encuentra. Pues digo yo, ok, y me subo al cuarto de las niñas y abro la puerta. Óigame, abro la puerta y ese lugar parece así como una war zone, como que estaba guerra. No podía uno caminar, no podía ni abrir la puerta, está todo lleno de juguetes, almohadas, las colchas las tiraron. Yo no sé qué habrán hecho esas niñas esa noche, pero dormir no. Y pues por fin ya salto yo, como me echo mis saltos olímpicos que he estado viendo ahora en las olimpiadas, y llego donde tienen los zapatos. Pues obviamente solo encuentro un zapato. Bueno, quito como 3 almohadas, 2 colchas, 3 cochinitos y no sé qué más, y encuentro la otra chanclita. Llego y le pongo la chanclita a la niña. Y que no sé, pues no habían terminado de comer. Vámonos, tenemos que llegar a la iglesia, que no entiendes que hay que ir a la iglesia, que no sé qué. Este es el día del Señor. Las chaparritas esas no entienden. Ándale, porque van a darte pan. Bueno, entonces sí se subieron. Y se van corriendo y ahí les llevo yo atrás el desayuno. Y todo lo que necesitaban. Por fin nos metemos al carro y ya estamos todas adentro. Entonces me pongo, hoy manejé yo. Mi esposo se tuvo que venir más temprano. Entonces prendo el carro, pongo el radio, música cristiana. Están ya las niñas abrochadas, ya desayunaron, ya tienen ropa, estamos listos para venirnos, no es demasiado tarde. Entonces digo, ya, tengo que estar en paz porque tengo que prepararme para el mensaje. Entonces no puedo llegar así, ¿verdad? Entonces prendo el radio y empieza la música cristiana. Les cantaría, pero por amor a ustedes no. Entonces, imagínense que están tocando el piano y estaba esa canción que se llama Cuán grande es Él. Ya estoy yo, cuán grande es Él. Y acá manejando, en el tercer cielo, comunicándome con el Señor, teniendo esa paz, y en eso atrás, que me des la muñeca. No, tú tienes la culpa, ¿por qué no la trajiste? Mami, me tiró no sé qué. Y empiezan a pelearse. Y yo así como que de poquito en poquito, yo no sé si a ustedes les pasa, pero como que se le empieza a calentar la sangre, ¿verdad? Así como que vas en niveles. Respira, ok, tengo que ser una buena mamá porque voy a hablar de la disciplina. Y yo, entonces, como yo fluyo en el fruto del Espíritu Santo siempre, volteo con las niñas, querubines, angelitos de Dios, por favor, pórtense bien. Pues los querubines y angelitos de Dios no me hacen caso. Y yo luego ya empiezo a pensar, yo soy la mamá, aquí mando yo, ¿qué quién?
y ya como que empieza a subir otra vez el poquito, así como que a otro nivel, y se siguen peleando y no hacen caso. Entonces ya me volteo, y así en toda el fruto de la carne les empiezo a gritar, que les dije que se quedaran, y de esas cosas que no me van a oír ustedes si Dios quiere. Pero que les empiezo a decir, y bajo amenaza de muerte, la que vuelva a hablar, que quién sabe qué. Y entonces ya se quedan todas asustadas, ¿verdad? Y cambian y hacen caso. Y yo creo que más asustadas que hacer caso, ¿verdad? Y dije, ay Señor, me voy a parar en ellos. Entonces desde el principio les digo, hermanos, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, ¿verdad? Quiero hablar con ustedes sobre principios que tiene la Biblia sobre la disciplina. Me encantaría decirles que las niñas se portan bien todo el tiempo y la disciplina ha funcionado al 100%, pero pues ustedes conocen a mis niñas allá atrás. Me ven a la hora del pan persiguiendo, la verdad que no quieren. Pero yo creo firmemente que nosotros estamos ahorita todavía en la época de sembrar, y es lo que hacemos. Y cada persona que está aquí hasta que el Señor te recoja, estás en la época de sembrar. No siempre vamos a ver la cosecha. Yo firmemente creo que hay cosas que vamos a sembrar en esta tierra que vamos a alcanzar a ver hasta el cielo, y está bien. Entonces ahorita vamos a sembrar. Disciplina es algo que es difícil a veces de hacer. De todas las cosas que yo tengo que hacer como padre, como madre, disciplinar a mis hijos es lo que más me cuesta. Pero la palabra disciplina no tiene que ver con castigo solamente. Muchas veces pensamos con disciplina, pensamos en castigar, en regañar, en pegarles, en corregir. Y tiene algo que ver con eso, pero disciplina viene de la misma raíz de discípulo, que tiene que ver con enseñar. Un discípulo es una persona que se deja enseñar. Entonces, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de instrucción, no solamente de corrección. Estamos hablando de instrucción, y parte de la instrucción es corregir. Corregimos lo deficiente, ¿cierto? Porque los niños no nacen sabiendo. Todavía vemos algunos adultos que necesitamos corrección, ¿verdad? Hay áreas en nuestra vida en las que a lo mejor nos hubiera funcionado mejor haber sido corregidos de niños. Fíjense que hay tres tipos de papás, que todos a lo mejor aquí hemos sido ese tipo de papá, ¿verdad? Hay unos papás que son los papás salvavidas. Son esos papás que no dejan que los niños sufran las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, no les quiero presumir, pero les voy a presumir. Cuando yo era pequeña, yo era muy buena en la escuela. Siempre sacaba buenas calificaciones, todo me salía muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando yo llegaba a la escuela, a veces los niños se querían copiar, y yo los dejaba, porque pues que se copien, ¿verdad? Que se copien. Pero luego a la hora del examen, ¿qué pasaba con el niño que se había copiado? Pues iba a reprobar porque no se sabía las cosas. Yo iba a pasar el examen porque yo hice el trabajo y pude pasar el examen, tenía el conocimiento, y ellos no. Ahora que soy mamá, veo en la escuela que a veces les encargan trabajos a los niños. Y luego tú vas a la escuela a ver los trabajos que hicieron los niños y te das cuenta que un niño de kinder o de primero o de segundo jamás pudo haber hecho ese trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, hay como competencias, y te das cuenta que los papás son los que van y hacen el trabajo de los niños. Yo no. Pero una vez me tocó que una de mis hijas estaba haciendo su tarea, ya estaba fastidiada de hacer la tarea. Y si no hacía su tarea y no la entregaba, entonces no le daban cierto cupón, premio, no sé qué, ¿verdad? Y yo dije, ya hizo 4 páginas de tarea y le faltaba una. Pero ella ya no daba más. Entonces, lo que yo debí de haber hecho es decir, bueno, pues ni modo, ya no hiciste tu tarea, tuviste lunes, martes, miércoles, jueves para hacerla. Y el jueves está queriendo hacer todo para poder tener su cupón. Y lo que yo debí de haber hecho era dejarla que no hiciera su tarea. Pero ¿qué hace mami? Que quiere mucho a su hija y la ve sufriendo el jueves en la noche, haciendo su tarea. Y a mí, ¿qué me cuesta? ¿Verdad? Pues 2 más 2, ni que me cueste mucho ponerle un 4 ahí. Eran como 4 problemas, pero a ella le cuesta, porque está aprendiendo. Pues ahí voy y meto 4, 6, 3, no sé qué, y entrego la tarea. Y cuando hice eso, al siguiente día viene la niña muy contenta con su premio, y me doy cuenta que en vez de hacerle un bien, les estamos haciendo un mal a los niños. Porque ellos aprenden que no tienen que hacer el trabajo para recibir el premio.
Entonces no los dejamos sufrir consecuencias. Si tú eres este tipo de papá, deja de hacerlo, aunque lloren los niños. Porque luego van a crecer y todos conocemos a ese adulto que siempre se anda metiendo en problemas, que siempre anda yendo a empeñar todo, que no ha aprendido a manejar su dinero, que va y todavía le pide prestado a su papá y a su mamá, aunque ya tiene 50 años. Conocemos a los adultos. ¿Y por qué? Porque de niños no aprendieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que los niños se equivoquen de chiquitos para que cuando estén grandes no se equivoquen en cosas grandes. Luego tenemos otro tipo de papá. Y este es el papá, el que empieza a salvar, y luego es el papá, inconstante, no consentidor, ese es otro. Ese es el papá inconstante. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y muchas veces, como padres, nos cuesta ser constantes. Si tú le dijiste al niño, no vas a ver la tele después de las 8, entonces son las 8 y vas y la apagas. Pero hay veces que todavía no has terminado de lavar los trastes y todavía no has terminado de hacer esto. Y te funcionaría que la tele estuviera prendida un rato más. Pero tú ya quedaste, tú le dijiste al niño, le diste una regla. Y los padres inconstantes, un día dicen otra cosa y otro día hacen otra. Ahora, antes de que yo tuviera hijos, a mí esto se me hacía facilísimo. Pues, ¿qué chiste tiene? Le digo esto, no lo hace, hago esto. Luego tienes hijos y ya te das cuenta que tiene más chiste de lo que pensabas, ¿verdad? Porque como les digo, a veces son las 8 de la noche y si ven otro programa, yo alcanzo a lavar los trastes, preparar la noche de mañana, hacer no sé qué. Y si apago la tele, entonces ya sé que tengo que ir a ponerlos a dormir, ayudarles a lavarse los dientes y pierdo todo ese tiempo. Pero uno tiene que aprender a ser constante. Mi hija, nosotros les hablamos español a las niñas en la casa. Pero últimamente, ya que están en la escuela, ellas han aprendido inglés y se la han pasado hablando inglés. Bastante inglés. Casi que solo inglés. Y hemos nosotros tratado de decirles, no, en la casa hablas español. Y tenemos que ser constantes con en la casa hablas español, porque créeme que es difícil ser constante en esa área. A veces hasta a mí se me va la onda y les empiezo a hablar en inglés. Porque mi esposo y yo los dos hablamos inglés. Entonces la niña nos empieza a platicar algo y nosotros le contestamos otra vez en inglés y luego nos quedamos, no, ¿cómo lo haces en español? Etcétera. Tenemos que aprender a ser padres constantes. Cuando somos inconstantes, los niños no tienen esa, ¿cómo se dice? Esa regla, ya no sé español, ayúdenme. Boundaries. Gracias, limitaciones. Los niños no tienen eso y ellos esperan tener eso. Y nosotros tenemos que proveerles esas limitaciones, decirles, ¿sabes qué? De aquí no te sales. ¿Y cómo hacemos eso? Creando reglas, enforzando esas reglas y que sean unas reglas constantes, que no sean inconsistentes, que no sea un día sí, otro día no. Cuando ando cansada, entonces que hagan lo que quieran. Hay días en los que le hablo por teléfono a Pablo en el trabajo y le digo, este va a ser un día de pijamas, pizza y tele, porque de plano no tengo energía para hacer nada. Pero luego me acuerdo que no se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso. Entonces nos paramos y somos constantes y tratamos de ser constantes con los niños. Eso es algo que uno debe hacer. Luego tienes el tercer tipo de papás que se me hace más difícil. Y son los padres que no tienen un frente unido, los padres que están en desacuerdo. Y hemos tratado esto a veces con matrimonios, cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Cuando el papá regaña al niño y luego la mamá va ahí por debajo del agua y le da alguna cosa al niño, ¿va? No sé si a ustedes alguna vez les pasó de niños o ustedes a veces lo hacen. Hay ocasiones en las que mi esposo y yo no estamos de acuerdo. Raras veces, ¿verdad? Porque nosotros siempre. Pero hay ocasiones en las que no estamos de acuerdo en cómo manejar una situación. Ahora estábamos sentados en la mesa hace un par de días y una de mis hijas no quería terminarse la comida. Entonces le servimos, creo que era pollo, ejotes, zanahoria. Y se termina el pollo y luego ahí está jugando con todo lo demás, ¿verdad? Paseándolo para un lado, para el otro, como si va a desaparecer del plato, ¿verdad? Por arte de magia, pero no. Entonces ya terminamos de comer todos y ella ahí, que no sé qué. Y mi esposo la empieza a regañar. Te tienes que comer todo. Es que me comí esto primero. Es que cuando te damos en un plato, le dice mi esposo, te lo debes de comer todo al mismo tiempo. No una cosa primero y luego otra y luego otra. Porque ya sabemos lo que va a hacer, ¿verdad? Se va a comer lo que quiere y luego lo demás nomás lo deja ahí. Entonces él está diciendo eso. Y ella dice, pero es que todos somos diferentes.
Cada quien puede comer comida como quiera. Yo puedo comerme una primero y eso no está mal. Y voltea a verme, ¿verdad, mami? Que cada quien se puede comer la comida como quiera. Y yo me quedo así, pues sí. Bueno, no le dije, ¿verdad? Pero lo pensé. Dije, yo creo que mientras te coman lo que esté en el plato, pues si te quieres comer primero lo primero, como quieras, ¿verdad? Pero acábate lo que te di. Ahora yo les recomiendo a las niñas, pues cómete lo que menos te gusta primero y deja lo que más te gusta al último. Por eso el postre lo servimos al último, ¿verdad? Pero para mí no se me hace. Entonces me quedé así como que, ay, híjole, pues mi matrimonio, mis hijos. ¿Quién va a durar más? Obviamente, saben ustedes que apoyé a mi marido, ¿verdad? Pero me costó. Y si a veces nos cuestan cosas tan pequeñas, ¿cuánto más las cosas grandes, hermanos? Y mis niñas ahorita están chiquitas y estamos hablando de comer, al rato vamos a hablar de novios, de salir a pasear, de cosas así como que van a ser cosas tremendas. Y si no nos ponemos de acuerdo ahorita, si no aprendemos a tener un diálogo ahorita, entonces los niños se van a aprovechar de nosotros como ustedes no se imaginan. Va a ser tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, ahorita que todavía están chiquitas las mías, digo, ahorita lo vamos a hacer. Si los tuyos no están tan chiquitos, no te preocupes. Nunca es tarde para empezar. Nunca. Y empezamos a tener ese frente unido. Porque una de las mejores cosas que podemos hacer como padres es ser una buena esposa, un buen esposo. Tener un buen matrimonio es una de las mejores cosas que podemos hacer como padres. Ahora, hay ocasiones en las que a lo mejor tú estás solo. Y a lo mejor hubo separación, divorcio, alguna situación que te permiten, que te impide estar con esa persona y que los hijos van a un lado, van al otro. Tú tienes que aprender a dejar atrás tu pasado personal con aquella persona, con aquella persona que es el padre de tus hijos, madre de tus hijos, y por el bien de los niños tratar de tener un frente unido con ellos, en lo que más se pueda. Yo creo que a veces esas situaciones tienden a ser más difíciles. Si cuando estás casada y amas a tu esposo tremendamente, es difícil. Cuanto más cuando hay una separación. Bueno, esos son 3 tipos de padres. Ahora les voy a decir 3 cosas que podemos hacer para disciplinar bien a nuestros hijos. Cosas que debemos de hacer siempre. Es que ya me acordé porque no me acordaba de esta. Era la que no les quería contar. Tienes que aprender a disciplinar no solo las acciones, pero también la actitud. Y eso es más difícil. Es más fácil explicarle al niño después de las 8 no ves tele, a explicarle al niño que tiene que tener una buena actitud. Y conforme van creciendo los niños, se va haciendo más importante disciplinar la actitud del corazón, porque el Señor mira nuestros corazones, no solamente nuestras acciones. A veces nosotros por fuera podemos ser las madres perfectas, los padres perfectos, los cristianos perfectos, pero Dios conoce tu corazón, las intenciones de tu corazón. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que la intención de tu corazón, la actitud que tienes, es tan importante como las acciones que haces. Cuando yo me casé siendo la esposa sumisa y abnegada que soy, es cierto, pregúntale a mi mamá, no me creen. Yo me casé y mi papá, yo siempre, no siempre, pero aprendí a respetar la autoridad desde antes que estuviera casada, ¿verdad? No siempre estaba yo de acuerdo con lo que mis autoridades me decían, pero yo entendí el principio de autoridad y dije, Dios bendice la obediencia. No bendice la obediencia porque mi papá esté bien en ese entonces, pero bendice la obediencia porque él lo puso como autoridad sobre mí. Entonces eso yo lo aprendí. Ahora de eso que yo estuviera contenta de hacer lo que me dijera, esa es otra situación completamente, ¿verdad? Entonces cuando me casé yo le expliqué a mi esposo, ¿verdad? Y le dije, mira, tú eres la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, tú eres cabeza de hogar, yo no tengo ningún problema con eso. Si tú dices que no es no, si tú dices que sí es sí, pero de eso a que yo esté contenta haciéndolo es diferente, ¿verdad? Entonces a veces queríamos hacer alguna cosa, alguna decisión, yo decía que sí, él decía que no, pues entonces no lo hacíamos, o al revés, ¿verdad? Él decía que sí, yo decía que no, y lo hacíamos, pero yo me la pasaba rezongando, pateando, diciendo, haciendo, con la carota, toda enojada, porque dije, yo te voy a hacer caso, pero eso no quiere decir que voy a estar contenta haciéndote caso.
Y él desde el principio me dijo, si va a ser así, mejor no. Y yo no entendía esa reacción de él. Dije, ¿qué más quieres ahora? Estoy haciendo lo que tú quieres. Como yo no entendía. Realmente se los digo que en mi corazón, ¿verdad? O sea, ¿quieres que haga lo que tú digas? Y sonriendo. O sea, antes di que ya lo estoy haciendo. No entendía yo que la actitud que yo estaba tomando no era una buena actitud. De veras se los digo, creo que me cayó el 20 hace como 2 horas. No, me cayó el 20 hace tiempo, cuando mis hijas empezaron a crecer. Traté de cambiar mi actitud por amor a mi esposo, pero no lo entendía. Hasta que mis hijas empezaron a crecer y no era nada más que se portaban mal como los niños chiquitos se portan mal, ¿verdad? Pero era que se portaban mal y ya te echan los ojos, ya ni te dicen nada, ¿verdad? Pero te echan la mirada y se voltean para allá y con la actitud empiezan a faltarte el respeto. A lo mejor no te están contestando, pero tienen una actitud que falta el respeto. Y entendí la actitud. Cuando le decía a mi hija, no, tienes que pedirle perdón a tu hermana por lo que hiciste. Iba y le daba un abrazo, perdóname, y ¡pah!, le empuja. Eso no es pedir perdón, necesitas cambiar tu actitud. Y empecé a entender ese concepto de actitud. La Biblia dice que debemos de hacer las cosas sin murmuración. Dice Filipenses 2:14. Filipenses 2:14, ya les debí de haber dado algún versículo, ¿verdad? Filipenses 2:14. Dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Otra versión dice, sin murmuraciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos o hemos sido hijos? O a veces esposas o esposos, ¿verdad?, que nos dicen algo y nos vamos así al cuarto, ¿verdad?, o a algún otro lado, porque empezamos a murmurar. Y a lo mejor no queremos pelearnos, pero no nos aguantamos las ganas de murmurar. Tenemos nosotros que aprender a disciplinar a nuestros hijos en la actitud de su corazón, en lo que ellos están pensando y sintiendo. Les platico esto y entro al siguiente punto. Una de mis hijas, no les digo cuál, pero yo creo que todos en algún momento se enojan, pero como son niños no han aprendido a controlar su enojo. Y cuando los niños se enojan y no han aprendido a controlar su enojo, entonces a veces hacen de todo y expresan su enojo verbalmente, físicamente. Por eso vemos niños que se pelean, ¿verdad? Entre más chiquitos se enojan y lo empujan y muerden y etcétera. Y luego empiezan a crecer y a veces se enojan y empiezan a azotar la puerta o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo tenía una niña que se enojó una vez y azotó la puerta. Pero la azotó bien fuerte, se cayó no sé qué, ¿verdad? Del que estaba colgando en la pared. Y yo le hablo y le digo, oye, ven para acá, ¿qué es eso? Es que mami, ¿qué prefieres? ¿Que le pegue a la puerta o que le pegue a alguien más? Le digo, pues ninguna de las dos, no quiero nada. Y les empecé a explicar, le dije, eso no está bien, esa es ira, ese es un fruto de la carne. Y la Biblia habla de eso, habla de los frutos de la carne y uno de esos es ira. El enojo es diferente, tú puedes enojarte, Jesús se enojó. Pero la ira es cuando ese enojo te controla y empiezas a hacer cosas que no debes de hacer. Y yo le explicaba a ella y le decía, pero es que no debes dejar que el enojo te controle. Y hablamos sobre la ira con ella. Está trabajando y cada vez que se enoja y a veces la veo que empieza a querer hacer algo que no debe hacer, yo le digo, tienes que controlarte. Le digo, porque hay gente que no aprende a controlarse de niños y luego tenemos adultos que se están peleando por nada. Están ahí en la carretera, alguien los pasa, se enojan, empiezan, se pelean. Óyeme, ¿qué razón tiene? Pues llegas 2 minutos más tarde, hombre, ¿qué importa? Pero gente que no aprende a controlar su enojo. Las cárceles están llenas de personas que no supieron controlar su enojo, que tuvieron esa ira, ese fruto de la carne. Entonces, desde chiquitos tenemos que enseñarle a nuestros hijos a controlar sus emociones. Las emociones no te controlan, tú controlas las emociones. ¿Okay? Y con eso entró la disciplina con el castigo corporal. Cuando digo castigo corporal estoy hablando de pegarle a los niños. Iba a traer una de mis hijas para demostrarles cómo, pero que al cabo es que algo han de haber hecho. Pero dije, no, pobrecitas. A veces en nuestra cultura la gente dice que no debe pegarle a los niños. La palabra de Dios dice que sí. Ahora, el pegarle a los niños debe ser diferente al abusar de los niños. Porque nosotros no tenemos ningún derecho de abusar ni de un niño, ni de un adulto, ni de nadie. Porque todos somos imagen de Dios. Todos somos creación de Dios. Y valiosos con ese
con ese hecho solamente. Pero eso no quiere decir que no podamos corregir a nuestros niños. Ahora, si no se acuerdan de nada de los que les dije hoy, de nada, acuérdense de esto. Jamás, jamás, jamás corrijas a tu hijo enojado. Jamás. Si el niño hizo algo para que tú estés enojado, si te sacó de tus casillas, si ya van 50,000 veces que te hace esto, si se porta mal enfrente de todo el mundo y eso te hace a ti sentir mal, no me importa lo que haya hecho el niño. Si tú estás enojado, ese no es momento para corregir. Ese no es momento para corregir. Jamás le pegues a tus hijos enojado. Si no se acuerdan de nada, les pido, les imploro que se acuerden de esto. Nosotros como padres no debemos golpear a nuestros hijos, pegarles a nuestros hijos, corregirlos cuando estamos enojados. Porque entonces la corrección se vuelve en un desahogo, no se vuelve en corrección. Y ese no es lo que debe de ser. Ese no es el propósito de la corrección física, de la corrección corporal. Yo creo que todos aquí nos podemos acordar de algún momento en el que a lo mejor de niños nos corrigieron enojados y donde te diste cuenta que tu papá ya no te estaba dando un cintarazo porque te portaste mal, pero porque ya como que le gustó, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes los corregían en sílabas. Nunca vuelvas a hacer. Y uno tras de otro, entre más se le ocurría al papá decir, más le daban ahí, no hagan eso. Pero no debes de corregir a tus hijos enojados. No puedo repetirlo suficientes veces. Si tú estás enojado, tómate un tiempo. Salte del cuarto, respira profundo, ve a comerte un pastel de chocolate, ponte a orar con el Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero no corrijas a tu hijo enojado. Ha habido ocasiones en las que mis niñas me han hecho enojar y Pablo llega del trabajo y me salgo. Le digo, ahí te quedas. Porque si no, vamos a terminar con menos hijas de las que empezamos, ¿verdad? Y ha habido ocasiones en las que eso ha pasado. ¿Por qué? Porque yo estoy con ellas todo el día, tienen todo el día portándose mal y yo sé que si voy a ir a corregirlas ahorita, entonces no va a ser corrección, va a ser mi propia frustración que va y se desquita con ese niño. Hablaba con mamás, he hablado con mamás varias veces y una de las cosas que decían, pues entonces, ¿qué haces para tú también controlar tu enojo? Y volvemos otra vez a controlar nuestro enojo, porque es lo que está pasando. Estamos teniendo ira, estamos teniendo un fruto de la carne donde no nos aguantemos las ganas de ya pegar. Le digo, pues ha habido ocasiones en las que me he enojado y tengo la cuchara en la mano y la pobre cuchara no sobrevive, ¿verdad? Pero no, jamás les he pegado a mis hijas enojadas. Ahora, les he pegado, sí, con gusto. Porque las amo, hermanos, porque las amo. Y la Biblia dice que Dios al que ama corrige. ¿Y nosotros por qué corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos. Y yo eso no lo entendí hasta que tuve a mis propias hijas, ¿verdad? Mi papá siempre cuando nos pegaba nos decía, ay, esto me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Y yo no le creía nada. Hasta ahora que ya crecí y tengo a mis propias hijas y me doy cuenta que cuando ellas están tristes, les haya yo pegado o no, ¿verdad? Pero cuando están tristes, cuando están frustradas, cuando están llorando, cuando etcétera, eso me duele a mí. Ahora, si yo soy la que las corregí, por eso están llorando, eso me duele más. Pero también entiendo que si no las corrijo ahorita, entonces cuando crezcan, el mundo se va a encargar de corregirlas y no con amor. Con fracaso, con cárcel, con relaciones destruidas, etcétera, porque no aprendieron una corrección de niños. Entonces la Biblia habla mucho sobre el corregir a los hijos, pero nunca les peguen, ¿cómo? Enojados. Nunca les peguen a sus hijos enojados. Si ya lo han hecho, pídanles perdón. Pídanles perdón. Y los niños son tan lindos, tan dulces, tan amorosos que nos perdonan, ¿verdad? Rápidamente, casi todo el tiempo. Pero pídanles perdón y digan, de aquí en adelante no vuelve a pasar. Y ustedes, si están notando que ya se están enojando mucho, entonces aléjense de esa situación. Pongan al niño a salvo, si está agarrando el cuchillo, quítaselo y luego ya te pones en otra situación. Y número 3, disciplina con instrucción y reconciliación. Dice Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No sé si ustedes se acuerdan, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que mi papá me regañaba, pero muchas veces no me acordaba por qué. Yo sentía que él era un malvado ogro que me regañaba todo el tiempo. Pero no es cierto, ¿verdad? Él tenía razones por las cuales regañar. Y una de las cosas que tratamos de hacer con nuestras hijas es que ellas entiendan por qué se metieron en problemas. Entre más chiquitas es más difícil. Pero a veces estamos regañando a la chiquita, ¿y por qué te regañé? Porque no sé.
Entonces no alcanzan ellos a conectar qué fue lo que hicieron mal con el regaño. Y si ellos no hacen esa conexión, pues no va a haber cambio de actitud ni cambio de comportamiento. Entonces tenemos que llevarlos a que ellos entiendan por qué fue que los regañamos. Es que te fuiste corriendo y casi te atropella un carro. ¿Qué fue lo que pasó? Es que te fuiste y hasta que ellos entiendan, por eso te regañé. Cuando estén más grandes, es que tú estás desobedeciendo a tu mamá. Es que a tu mamá no se le habla así. Es que tú trataste de hacer esto y por esto. Entonces tratar de llevar al niño a entender por qué es el regaño. Porque si ellos logran entender por qué, entonces tiene sentido. No es así como que mi mamá me pegó porque, quién sabe, ahora viene de malas. No, uno lo hace con razón. La otra parte para eso es que tenemos que aprender a reconciliarnos con ellos. No dejarlos nada más regañados. A veces cuando está muy enojada mi niña, una de ellas, la mando a su cuarto, ¿ah? Porque ni yo quiero hablar con ella, ni ella conmigo. Cuando hable con ella, quiero hablar con ella en amor, ¿verdad? Y ahorita no voy a hablar con ella en amor. Entonces, no, ni ella tampoco. Entonces se sube a su cuarto y yo me bajo al mío. Y todos son diferentes. Tengo 3 hijas y a las 3 las tengo que disciplinar de manera diferente. Porque lo que hago con una a veces no siempre me funciona con la otra. Y uno sabe que sus hijos son diferentes. Entonces hay que aprender a tratar a cada uno. Pero yo no dejo que pase el día, y dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejamos que pase el día sin que haya una reconciliación. No dejes que estén enojados por días o semanas. Porque sabes que a chiquitos a lo mejor se les pasa, pero más grandes aprenden eso. Y no quieres ser tú la mamá del hijo que nunca viene a visitar, porque hubo un pequeño enojo o cualquier cosa. Tú quieres ser esa mamá que puede reconciliar, ese papá que reconcilia. Entonces tú vas y le muestras amor a ese niño. Mira, yo te quiero mucho, por eso lo hice. Mira, yo quiero que... Y les hablas, y les das un abrazo, les das un beso. Y la mayoría de las veces, 100% no te vas de ahí hasta que no te den un abrazo, un beso. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Ahora, si tú estás aquí sentado y dices, no, pues ya se me pasó el tren, ¿verdad? Mis hijos ya tienen como 35 años. O tienes hijos grandes, quiero que leamos un pasaje de la Biblia que está en Job. ¿Cuántos de ustedes conocen a Job? Él fue un hombre recto delante de Dios. Fue un hombre bendecido 100%. Fue un hombre que la Biblia dice que era bueno, que Dios lo vio y hasta empezó a presumir de él. Y dijo, mira, aquí está Job, mira qué bien está. Y la Biblia habla en Job del 1 al 5, y se los platico, se los dejo de tarea. Job del 1 al 5 habla de las riquezas que él tenía, era bueno, era recto, tenía riquezas, y dice la Biblia que él tenía 7 hijos varones y 3 hijas, mujeres. Y que sus hijos, ya grandes, hacían fiesta. Invitaban a las hijas todos los días, uno por día, ¿verdad? Un lunes, martes, miércoles. Y dice la Biblia que al finalizar todas esas fiestas, Job iba y ofrecía sacrificios a Dios, por si acaso en el corazón de sus hijos hubieran pecado. Ni siquiera por cosas que él había visto o había escuchado que hicieran sus hijos, pero por si acaso en su corazón hicieron algo para ofender a Dios, él iba y ofrecía sacrificios. Nosotros a veces cuando tenemos hijos grandes que dices tú, bueno, pues es que ya se me fue la ventana, ¿verdad? Nunca es tarde para hacer lo correcto. Y a lo mejor tus hijos ya no son pequeños y ya no puedes hacer las cosas que te platiqué. Pero una cosa hacía Job, él ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar por nuestros hijos. Pero incansablemente, hermanos, últimamente el Señor ha estado sellando en mi corazón la importancia de la oración. Las batallas se ganan orando, y a veces hablando con madres de hijos adultos, me doy cuenta que los hijos adultos a veces tomamos decisiones que afectan a nuestros padres, y nuestros padres ya no pueden hacer mucho, y quisieran hacer mucho. Y yo hablaba con madres, y yo decía, ¿saben qué? Lo más que podemos hacer es orar por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos. Si tú tienes hijos adultos y dices, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Aparte de ayudar con la disciplina, ¿verdad? De los nietos, si es que hay oportunidad, ora por ellos. Así como Job oraba por ellos, por si acaso hubieran blasfemado en su corazón, hermanos. Nosotros a veces, a sabiendas de lo que hacen nuestros hijos, no nos paramos a orar por ellos. A veces no nos paramos a orar por ellos. Qué tremendo es eso. Pero Job hacía eso, y él fue llamado recto delante de Dios. Recto delante de Dios. Termino con esto. Cuando
les presumo un poquito y termino. Cuando yo iba a tener la primera niña, yo era maestra de escuela, era maestra de una escuela secundaria. Y antes de eso yo había estudiado psicología, entonces tenía una licenciatura en psicología y fui después a estudiar pedagogía. Y tenía tiempo trabajando en psicología y de maestra. Entonces yo decía, no hombre, pues con esto me la voy a aventar, como que no hay problema, ¿verdad? Y me enteré que iba a tener una bebé. Inmediatamente, siendo la persona que soy, me puse a estudiar. Bueno, me puse a estudiar sobre bebés, la mejor manera de criarlos, cómo alimentar, todo lo que pude encontrar. Fui a clases y dije, yo voy a hacer esto bien. ¿Por qué? Porque van a ser mis hijos y el trabajo más importante que podemos tener es ser padres. El impacto más grande que tú vas a tener va a ser en tus hijos. Y yo no me lo tomé a la ligera. Dije, esto va a ser lo más importante que voy a hacer. Tengo que estudiar, tengo que ponerme a cuentas. No pasaron 2 semanas que nació mi primera hija y me di cuenta que no sabía nada. No sé a cuántos les ha pasado. 2 semanas. Empecé a llorar, mi esposo llegó y me dijo, ¿qué está pasando? Le digo, no sé nada. No, todo me está saliendo mal. Yo me sentía completamente fuera de mi área, de mi elemento. Yo le decía, mira, yo he hecho esto, etcétera. Digo, y con esta niña de 2 semanas no sé qué hacer. Me sentía completamente destrozada. Y después pasó un poco de tiempo. Yo seguía estudiando, seguía tratando, seguía haciendo lo que quería hacer, buscando de Dios. Jamás he buscado más de Dios que ahora que soy madre. Ninguna otra cosa me ha acercado más a Dios que ser mamá. Nunca he podido entender el corazón de padre hasta ahora que soy mamá, que veo cómo Él nos trata. Y como al 1.5 años de la niña estaba yo embarazada ya de la otra. Se empezó a portar mal, como los niños de 2 años hacen, ¿verdad? Ahora ya no me asusto, pero en ese momento no lo entendía, porque yo había vertido todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi cariño, mi amor, todo lo que yo tenía en esa niña. Y yo no entendía por qué se seguía comportando de una manera que yo no quería que se comportara. Y en eso, buscando la palabra, encontré el relato de Génesis. En Génesis, Dios crea a Adán y a Eva. Y siendo Dios un Dios perfecto y un Padre perfecto, crea el lugar perfecto para sus hijos, Edén, el jardín de Edén. Él creó un ambiente para que sus hijos salieran adelante de la mejor manera. Creó el lugar perfecto para ellos. Ninguna otra cosa hubiera sido mejor que en el jardín de Edén. Lo mejor se los dio a sus hijos. Entonces el Padre perfecto crea el ambiente perfecto y pone ahí a sus 2 hijos, Adán y Eva, y les da una instrucción. Una: no coman del árbol del bien y el mal. Una. No les dio 20, no les dijo todo un libro que se tenían que... Una instrucción. ¿Y qué hace Adán y Eva? Desobedecen a Dios. Lo desobedecen. Y vemos en Dios el Padre perfecto. Y siendo Dios un Dios justo, disciplina a sus hijos y los saca del huerto. Los disciplina. Yo creo que le costó tremendamente, y sabemos que le costó porque aún en esa disciplina hubo reconciliación. Y les dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a Jesús. Todavía no terminaba de dar el castigo cuando ya estaba ofreciendo una salida. Porque ese es el corazón del Padre. Un corazón que disciplina, pero un corazón que ofrece reconciliación. Y cuando yo entendí eso y dije, Señor Jesús, jamás voy a ser la madre perfecta. Y ninguno de ustedes aquí va a ser el padre o la madre perfecta. Y si Jesús, siendo el Padre perfecto, tiene hijos, tú y yo, que le desobedecemos constantemente, entonces, ¿cuánto más también nosotros con nuestros hijos? Esa no es una excusa para que no hagamos nuestro trabajo. Esa es para que sepamos que la gracia de Dios es sobre todas las cosas, sobre nuestros errores y los errores de nuestros hijos. La gracia de Dios nos cubre. Y ese día el Señor me llenó de su gracia y me dijo, sabes que vas a seguir cometiendo errores. ¿Para qué te esfuerzas, verdad? ¿Para qué crees que no va a pasar? Vas a poder estudiar todo lo que quieras, puedes hacer todo lo mejor que tú puedas, y aún así va a haber errores de tu parte y errores en la parte de tus hijos. Pero eso no nos quita que su gracia viene y nos levanta. Así como los errores que se cometieron con nosotros cuando éramos niños y la gracia de Dios ha sido suficiente, así la gracia de Dios va a ser suficiente en la vida de tus hijos. La gracia de Dios es suficiente, hermanos. Quiero que nos pongamos de pie para orar.
Señor Jesús, te damos gracias por tu gracia, Padre. Porque tu gracia, Señor, nos sostiene, nos levanta, nos impulsa y nos permite ser mejores padres. Señor, no nos quitamos de nuestra responsabilidad, Señor. Más bien la abrazamos, Padre, sabiendo que nuestro mayor trabajo, nuestro mayor impacto va a estar en nuestros hijos. Yo te pido, Señor, por cada padre, cada madre, cada abuela, cada tío, cada hijo que está aquí, que tú, Señor, los llenes de tu gracia, de tu instrucción, de tu cuidado, Padre, y que ellos puedan ser esos padres, esas madres que tú los has llamado a ser, creando guerreros para este mundo. Pido, Señor, por cada hijo, Señor, de todos estos hermanos, Señor, y te pido, Señor, que ellos puedan caminar en tu amor, en tu paz, en tu corrección, Padre. Gracias por tu ejemplo, Señor. Gracias por tu ejemplo, Señor. Amén.